Entonces, muchachos, tenemos en pantalla los objetivos de la clase de hoy, ¿verdad? Como objetivo general tenemos analizar el accionar de los organismos multilaterales, comerciales y financieros y la integración económica. Y como objetivos específicos, identificar los mecanismos e instituciones que rigen el comercio internacional. Entonces, derivado de estos objetivos, sobre todo el objetivo general, muchachos, hacer un comentario, ¿verdad? Ustedes tienen que cada vez más empaparse del tema de la integración económica. Y hablando de integración económica, identificar con claridad la parte comercial y la parte financiera. Las dos, al juntarse, al integrarse, conforman lo económico. Bien, o sea, en otras palabras, cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de comercio y estamos hablando de finanzas, ¿verdad? En temas de relaciones económicas internacionales. Obviamente también estamos hablando de producción, pero en función de organismos multilaterales, básicamente el tema comercial y el tema financiero. El día de hoy vamos a centrarnos un poco en los aspectos comerciales. Entonces, como ya veíamos anteriormente a través de la presentación, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se conformaron una serie de organizaciones de corte de nivel internacional, ¿verdad? De diferentes temas, de diferentes cortes. En el tema político, las Naciones Unidas, y de ahí se derivaron muchos otros. En este caso, los organismos multilaterales financieros, que van a ser tema de estudio y análisis posterior, y también los organismos comerciales. Desde 1947 se intentó establecer la Organización Mundial del Comercio. Este intento fue infructuoso, o sea, no tuvo un resultado positivo, pero en su lugar se logró un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo general comercial y de tarifas aduaneras, que es el GATT, ¿verdad? Ese es el origen del GATT. Entonces, la primera, digamos, ya reunión o asamblea del GATT se dio en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1947. Y ese acuerdo fue firmado por 23 países. Aquí tenemos, ¿verdad? Los países. Bueno, hay ahí un detallito, ¿verdad? En algunas literaturas dicen 23, en otros dicen 24. Aquí están los países que fueron los firmantes, perdón. Y están por orden alfabético, desde Australia hasta Sudáfrica. Cuando revisaba esta información, muchacho, miraba como un elemento interesante. Ustedes pueden observar en la lista de que ahí se encuentran prácticamente la mayoría de países que hoy son considerados potencia a nivel mundial y o con un gran desarrollo económico, desarrollo humano, lo cual indica que el comercio es un elemento fundamental para el desarrollo, el libre comercio, ¿verdad? Y yo diría que un comercio en condiciones equitativas. Tal vez considero más que el término de equidad que el término de justicia, ¿verdad? Algunos hablan de comercio justo. Yo creo que es mejor, o a mi juicio se adapta más lo de un comercio equitativo, porque muchas veces la justicia es relativa, depende de quien la aplique, pero la equidad implica condiciones que sean mutuamente beneficiosas, ¿verdad? Y condiciones que reconozcan, digamos, los niveles de desarrollo diferentes, lo que también se conoce como asimetrías. Entonces, entre estos países, muchachos, que les mencionaba, destacan Brasil y Canadá. Brasil es parte del bloque de los BRICS, lo vimos en los bloques económicos pasados,
Canadá es del grupo de los 7, ¿verdad? También están Chile, que en ese momento era un país subdesarrollado, y hoy Chile es uno de los países con más desarrollo económico en América Latina. Está China, ¿verdad? Que hoy, por hoy es una potencia a nivel económico. Están los Estados Unidos, que igual es un país que, a pesar de todas las situaciones que se enfrentan en la geopolítica mundial, no cabe duda que mantiene un liderazgo muy fuerte a nivel global. Está Francia, que junto con Bélgica son parte de la Unión Europea. Está la India, que es un país, es una economía emergente, que junto con Brasil forma parte del bloque BRICS. Está Luxemburgo, que aunque es un país muy pequeño, muchachos, es uno de los países más ricos del mundo. Más ricos cuando lo medimos su riqueza a nivel del PIB per cápita. Rápidamente, ¿alguno de ustedes me podría comentar qué es el PIB per cápita? ¿Alguien tiene idea, muchachos? Yo, maestro. Dime, Misael. Bueno, este, la renta de la capital de PIB y el PBI, creo que es así, Sí. per cápita de ingreso per capital. Dice que, bueno, es un ingreso de marco económico de la productividad y el desarrollo económico, usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales, creo yo, de cada país. ¿Esto considera el crecimiento real a la fuerza laboral? Posiblemente, Bien, no. yo te lo voy a explicar de una forma más clara. Mira, el PIB, algunos le dicen PBI también, ¿verdad? Es Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno. El Así es. PIB mide la riqueza de un país cada año, o sea, lo que un país produce en materia de bienes y servicios. Un ejemplo de un bien o de un producto, una libra de carne, ¿verdad? Y un ejemplo de un servicio, un corte de cabello. Entonces, el PIB mide, muchachos, todos los bienes y servicios de un país. Puede ser, el periodo puede variar, el PIB se puede calcular mensual, trimestral, pero en este caso, cuando se habla de PIB en términos generales, se entiende que es el PIB anual. Entonces, ¿qué sucede? El PIB es la medición total de la economía de un país. Entonces, el PIB per cápita resulta de dividir el PIB de un país entre el número de habitantes. Bien, entonces esto te da como resultado el ingreso promedio, o digamos la parte que le toca a cada quien de la riqueza del país. Para que se entienda, más sencillo. Si un país, digamos, tiene 1000 habitantes y su PIB es de 100,000, entonces dividimos 100,000, ¿verdad? Entre 1000 habitantes y sería 100 unidades monetarias el PIB per cápita de cada habitante. Bien, eso incluye a todos, ancianos, niños, adultos, clase media, clase alta. Es un promedio, pero te indica, digamos, el nivel de ingreso o de riqueza que tiene un país. Entonces, hay países como el nuestro, en que el PIB per cápita anda por ahí de los, ¿qué digo? $1,200 tal vez, $1,200 anual, lo cual nos da entre 80 y $100 mensuales por persona, ¿verdad? Pero ahora imagínense que países como Luxemburgo pueden tener ese nivel multiplicado por 15 o por 20. O sea, puede andar por 18,000 o por $25,000 por cada habitante anual.
Bien, o más, tal vez hasta 40.000. Luxemburgo, ustedes lo pueden buscar en Google, es uno de los países más ricos del mundo en términos de PIB, ¿verdad? Entonces, todo esto lo menciono para que ustedes vean cómo el comercio es la base, ¿verdad?, de el desarrollo de las naciones. O sea, de nada sirve que una nación produzca, pero si no comercia, ¿verdad? Porque entonces se pierde el valor agregado y la riqueza, ¿verdad? Divisas que no entran al país, los precios tienden a caer. Por ejemplo, ahorita, para el consumidor, ¿verdad? Para nosotros que somos consumidores de un producto muy común en nuestra dieta, que es el queso, es una buena noticia. El queso está bajando de precio en los mercados internos. Pero esto, ¿por qué resulta, muchachos? Porque las exportaciones de queso se han reducido drásticamente. Entonces, como los productores no tienen a quién vendérselo fuera del país, que es donde le pagaban un mejor precio, tienen que venderlo adentro a menor precio. Y esto implica pérdidas para los productores y por lo tanto implica una limitación en el desarrollo para el sector. Solo como un ejemplo para que ustedes estén claros de la importancia del comercio. Entonces decía, también tenemos a Luxemburgo, Noruega, que es uno de los países también más ricos del mundo, pero sobre todo con mayores indicadores de desarrollo humano. Les sugiero que googleen el caso de Luxemburgo y también googleen el caso de los países nórdicos, que son Finlandia, Noruega y Suecia. Son países que tienen altos índices de desarrollo económico, sobre todo desarrollo humano. Ya cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de equidad en la distribución del ingreso. O sea, en Noruega, en Finlandia y en Suecia hay una menor distancia entre ricos y pobres, por decir así, ¿verdad? Claro que hay ricos y claro que hay gente que no es rica, pero la diferencia en los ingresos y en el nivel de vida es mucho menor. Bien. Estoy en una videoconferencia, madre. ¿Qué otro, digamos? El Reino Unido, que es Inglaterra, ¿verdad? Los Países Bajos, que es Holanda, y Sudáfrica, que es parte del bloque BRICS. Entonces, del bloque BRICS tenemos a Brasil, tenemos a China y tenemos a Sudáfrica y a la India. El único país del bloque BRICS que no está en este acuerdo inicial del GATT es Rusia, ¿verdad? Pero el resto está ahí. Entonces, con esto quiero destacar, muchachos, cómo el comercio juega un papel fundamental en el desarrollo de los países. 70 años después, todos estos países, la mayoría, tienen un alto nivel de desarrollo. Bien, entonces, veamos el GATT, ¿verdad? Un poco de su funcionamiento, algún par de comentarios generales sobre su funcionamiento. En la década de los 60, podríamos decir que comenzó con mucho ímpetu el GATT, ¿verdad? Y el GATT contribuyó a las reducciones de los aranceles aduaneros. Entonces, cuando hablamos de reducir aranceles aduaneros, estamos hablando de liberar el comercio, ¿verdad? En la medida que hay un arancel más alto, un arancel alto se constituye en una barrera para el comercio. En la medida que los aranceles bajan, muchachos, el comercio se libera y se hace mucho más dinámico. Entonces, los bajos aranceles o la desaparición de aranceles es la base del, básicamente, los acuerdos de libre comercio, que más adelante, ¿verdad? Ya en los años 90, casi digamos cuando ya estaba por desaparecer el GATT y por surgir la Organización Mundial de Comercio, se dio también el surgimiento de la tendencia de los acuerdos de libre comercio, ¿verdad? El área de libre comercio de la América fue lo primero, que se llamaba el ALCA. Luego en Norteamérica se dio el NAFTA. Bien,
Entonces, volviendo al tema del GATT, en 1970 y 1980 continuó esta tendencia de reducción de los aranceles aduaneros. Sin embargo, esto hasta cierto punto generó algunas crisis internas en los países. ¿Por qué? Algunos sectores, sobre todo de productores, se preocuparon por, digamos, esta tendencia muy fuerte del libre comercio. Entonces, esto trajo un freno. Explico rápidamente por qué le preocupa a los productores. Porque, a ver, miren, ¿por qué hablamos de proteccionismo? ¿Quién me explica, ustedes que ya tienen un buen nivel en su carrera, a qué le llamamos proteccionismo en términos comerciales? Ileana, Hazel, ¿a qué le llamamos proteccionismo? Bien, cuando hablamos de proteccionismo, como su nombre lo indica, son políticas que los gobiernos implementan para proteger la producción nacional. ¿Y cómo la protegen, muchachos? La protegen a través de aranceles impositivos, o sea, impuestos a las importaciones. A ver, para ponerle un ejemplo, si nosotros aquí producimos carne y Honduras también produce carne, o más bien con otro ejemplo, los huevos, que ahí sí ha habido un conflicto bien fuerte. Entonces aquí producimos huevos y la industria avícola le genera al país impuestos, ¿verdad? Y genera empleos. Por tanto, es muy importante. Aparte de que genera alimentos, la producción de alimentos. Estamos hablando de la producción de huevos y la producción de carne de pollo. Pero centrámonos en el huevo. Entonces, ¿qué sucede? De repente hay una industria avícola muy pujante en Honduras. Y por diversas razones, por ejemplo, en Nicaragua es más alto el costo de la energía eléctrica. Y quizá en un momento determinado la red de carreteras es más deficiente en Nicaragua que en Honduras. Entonces, esos dos aspectos, solo por mencionar algunos, pueden haber más aspectos, hacen que al tener los productores hondureños tarifas de luz más bajas y mejores carreteras para transportar, ¿verdad? Tanto los insumos como su producción, entonces ellos produzcan más barato. Entonces, si por decir un precio en Nicaragua cuesta producir una cajilla de huevos 70 córdobas, entonces en Honduras cuesta producirla, ¿qué decirle? 50 córdobas. Bien, el equivalente pues a 50 córdobas. Sabemos que ahí es a lempiras, pero al traducirlo, ¿verdad? El lempira a Córdoba resulta en 50 córdobas, cuando aquí en Nicaragua está 70, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que con los costos de transporte, ¿verdad? 55 córdobas, ¿verdad? El costo de transporte asociado desde las granjas avícolas de Honduras hasta cualquier punto en un mercado de Nicaragua, ya sea un mercado en Estelí, o ya sea un mercado en Ocotal, o un mercado en Managua un poquito más, tal vez 2 córdobas más por unidad, 57. Pero en ambos casos, ya sea que valga 55 o 57, es más bajo el costo de una cajilla de huevo hondureño que una cajilla de huevos nicaragüenses. Entonces, ¿qué sucede? En un momento determinado, si esta producción de huevos en Honduras crece, ellos van a comenzar a exportar su excedente y los comienzan a exportar hacia Nicaragua. Si no hay ningún arancel, o sea, ningún impuesto para la introducción del huevo, el huevo entra libre. Entonces, en un mercado nacional, usted va a encontrar
cajillas de huevos, por decir algo, a 57 Córdoba o a 55 y el huevo nacional a 70. ¿Qué huevo creen ustedes que va a preferir el consumidor nicaragüense? ¿El huevo hondureño o el huevo nicaragüense? El que esté más rentable, maestro, en el mercado. A ver, más alto, Misael. El que esté más rentable en el mercado, maestro. Uno siempre busca los precios bajos. Exacto. Entonces, pero para que se entienda más, en este ejemplo que yo estoy poniendo, ¿cuál sería el más rentable? ¿El hondureño de 55 o 57 o el nicaragüense de 70? El hondureño de 55, 57. Perfecto, exactamente, Misael, estás analizando con la lógica correcta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan estos fenómenos, esto golpea a las industrias nacionales. Bien, las industrias nacionales tienen pérdidas de productos, comienzan a reducirse sus ventas y esto trae efectos en cadena, ¿verdad? Reducción de los empleos, reducción de los impuestos y la crisis, pues, porque obviamente ¿a quién le van a protestar los productores nicaragüenses? Al gobierno nicaragüense. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno nicaragüense? Dice, perfecto, vamos a hacer algo. Le vamos a poner un arancel, digamos, del 20%, ¿verdad? Entonces, el 20%, digamos, de 55 son 11 Córdoba. Entonces, ya el huevo hondureño ya no va a entrar a 55, va a entrar a 66. Entonces, ya es un precio más cercano. Ya el huevo nicaragüense puede intentar bajar 1 o 2 Córdoba y estar a nivel para competir. Entonces, se entiende qué es el proteccionismo, muchachos. Así es. Les planteo esto porque de repente en esto del comercio vamos a escuchar y luego voy a estar hablando de proteccionismo o de libre comercio, proteccionismo, y de nada sirve que yo esté hablando si ustedes quedan en el fondo con la gran duda. O sea, ¿qué es proteccionismo? ¿De qué está hablando el profesor? Bien, entonces es fundamental, ¿verdad? Bien. Maestro. Diga. Bueno, yo quería hablar acerca del proteccionismo. Claro. Bueno, el proteccionismo busca favorecer los productos y servicios de un país, Exactamente. imponiendo limitaciones de las importaciones. Así Cuando es. hablamos de proteccionismo, es cuando un gobierno emprende las acciones políticas y restringe el comercio internacional. Por ejemplo, maestro, la entrada de vehículos de los PELAs. Bueno, ellos tienen un acuerdo, ¿verdad? de aduanero, pero Sí. si entra otro tipo de vehículo de otra compañía, le suben bastante a lo que es los impuestos para que este vehículo pues no le haga competencia a esta empresa nacional. Sí, así es. Se entendió la idea. El proteccionismo es casualmente establecer medidas de protección a la industria nacional, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Maestro, quería seguir. Sí, Disculpe. adelante, Misael. Bueno, aunque el objetivo primario del proteccionismo es elevar la competitividad de las industrias locales, al incrementar el precio de las importaciones, como por ejemplo poniendo los aranceles o restringir su cantidad, lo cierto es que muchas veces engendran baja productividad y mala calidad de los productos o servicios nacionales. Exactamente, por eso yo te iba a corregir. Vos me decías es promover la competitividad y no es lo mismo. Una cosa es proteger y otra cosa es incrementar la competitividad. Porque para incrementar la competitividad, como bien señalaba, hay que mejorar ¿qué? La productividad. Y la productividad básicamente, ¿cómo se mejora? Se mejora, valga redundancia, mejorando los procesos de producción, bien, siendo más eficiente. Y para esto generalmente, ¿qué se hace? Se hacen introducción de nuevas tecnologías. Se capacita al personal y trata de mejorarse el nivel de materias primas que se utilizan. Bien. Estos tres elementos fundamentalmente se conjugan para lograr una mayor productividad. Entonces, de nada sirve
que vos solamente como gobierno estés protegiendo a tu industria, ¿verdad? A través de impuestos, si a la par no implementas medidas que mejoren la productividad. Porque en algún momento se levanta esa barrera, cae esa barrera y entonces la industria queda desprotegida. O sea, la lógica debe de ser, muchachos, de un gobierno con capacidad de visión que se establece una protección por un tiempo determinado. Solo así la protección tiene sentido y tiene lógica. Se establece la protección por un tiempo determinado para que la industria impulse medidas que permitan incrementar su nivel de productividad y competitividad. Bien, aquí tenemos un listado de las rondas del GATT. ¿Cuáles fueron las rondas del GATT, muchachos? Fueron las rondas de que reuniones prácticamente de los países en función de negociar aspectos comerciales. Bien. Entonces, aquí tenemos la ronda de Ginebra, que fue la inicial. Luego hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rondas. La más larga, que duró casi 8 años y que prácticamente fue la final, fue la ronda de Uruguay, que es la ronda de Punta del Este. ¿Por qué digo la final? Porque prácticamente aquí se sentaron las bases para el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio. Después hubo otra ronda que para la historia se considera que quedó abierta, o sea, no se cerró. Significa que no llegaron a acuerdo. ¿Por qué? Porque en ese momento la Organización Mundial del Comercio asumió el liderazgo en lo que se refiere a la administración, la organización, el establecimiento de las reglas fundamental. ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? Como su nombre le indica, es una organización que actualmente está conformado por más de 120 países. O sea, la mayoría de países del mundo forman parte de esta organización. Entonces, esta organización establece regulaciones que tienen valor para los países que forman parte de la organización. Bien, como mirábamos en los videos, la Organización Mundial del Comercio, al igual que todos los organismos multilaterales, están conformados por países soberanos. ¿Qué significa soberanos? Países que se gobiernan a sí mismos, o sea, que son independientes. Y por lo tanto, su pertenencia a esta organización es totalmente voluntaria. Entonces, para formar parte de esta organización, vamos a pasar a esta lámina. Básicamente, un país se compromete a cumplir los acuerdos, pero esto lo hace de forma voluntaria. Si un país ya no quiere cumplir estos acuerdos, simplemente se retira, ¿verdad?, de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la función fundamental de la Organización Mundial del Comercio es administrar, regir el comercio mundial, darle un orden determinado a través de los acuerdos a los que se llega. Y se trata que exista una equidad. O sea, si un país cualquiera concede una ventaja, o sea, por decir algo, un país dice, voy a bajar mi tarifa aduanera, ¿verdad?, en un producto determinado. Por decir algo, le voy a bajar los impuestos, Estados Unidos dice, le voy a bajar los impuestos a los mariscos y saca un listado, ¿verdad? Digamos camarones, langostas, pulpo, por decir 3 productos. Saca un listado de productos y anuncia que le va a bajar
los aranceles. Eso es buena noticia para los países que le venden a Estados Unidos, porque significa que su producto va a llegar más barato al consumidor norteamericano y esto le va a permitir vender más. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de equidad, esto significa que Estados Unidos no puede decir, perfecto, a Nicaragua le voy a bajar el precio, pero a Perú no, ¿verdad? A Perú sí le mantengo el impuesto en tal nivel. No se puede, porque si Perú y Nicaragua forman parte de la Organización Mundial del Comercio, al igual que los Estados Unidos, Perú y Nicaragua tienen derecho a obtener cualquier beneficio arancelario que promueva los Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas críticas, al igual que hay críticas a la globalización, y esto sería parte de esas críticas, ¿verdad? Se considera que hay un desequilibrio de poder. O sea, que los países grandes, obviamente, porque tienen grandes mercados e igualmente tienen influencia en los organismos financieros, entre otras cosas, tienen mayor influencia en las decisiones. Y entonces se dice de que tratan de influir en que estas decisiones tengan un sesgo. ¿Qué significa un sesgo? Una inclinación que favorezcan, obviamente, a estos países. Entonces, al favorecer a estos países, esto se da en perjuicio de los países en desarrollo o los países subdesarrollados. Bien, entonces, esto, digamos, uno de los mecanismos más criticados de la OMC es un famoso, o una famosa más bien, salón verde o sala verde, que se le llama así porque inicialmente o cuando se abrió este mecanismo, parece que ese salón estaba pintado en un color verde. Bien. Entonces, en ese salón era donde se promovían las negociaciones multilaterales y bilaterales entre los países. Entonces, ahí se decía siempre que prevalecía la influencia y el poder de los países grandes por encima de los países pequeños, ¿verdad? Esto ustedes pueden ampliarlo en el documento que yo les voy a facilitar en formato de Word, que va a tener un contenido un poquito más amplio que la presentación. Entonces, aquí ya buscando la conclusión, presentamos algunas diferencias entre el GATT y la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene mucho mayor número de miembros del GATT, ¿verdad? O sea, la Organización Mundial del Comercio ha logrado extenderse a un mayor número de países. También los temas de aplicación son mucho más amplios. Ya mirábamos, por ejemplo, en el video que inclusive ya en la Organización Mundial del Comercio se está regulando lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ¿verdad? Ya no solamente con bienes y servicios, sino en temas de propiedad intelectual, o sea, patentes, o sea, todo lo que tiene que ver con invento y marcas. Y la otra cosa es que en el GATT la tendencia era fundamentalmente a acuerdos bilaterales entre países. Y en la Organización Mundial del Comercio prevalece el multilateralismo, o sea, acuerdos multilaterales. O sea, acuerdos entre varios países y que favorezcan de alguna manera a todos los miembros. Bien, entonces ahí están algunas diferencias fundamentales. Bien, entonces ya en esto nos queda como un minuto. Solamente volverles a recordar, ¿verdad? El examen. Igualmente, creo que se me olvidó señalarles, ya les envié una guía de trabajo, una guía de autoestudio, que también con eso ustedes cuando me la envíen acumulan algunos puntitos, ¿verdad? Vale 10 puntos.
Esa ustedes me la pueden enviar prácticamente hasta el día 20. O sea, tienen, ¿qué digo? Prácticamente una semana para hacerla. Es una guía corta y que se responde básicamente haciendo uso de los materiales, ¿verdad? E igualmente haciendo uso de todas aquellas opiniones y análisis que ustedes desarrollaron a través de sus ensayos. ¿Alguna pregunta de ustedes, muchachos, o comentarios para cerrar la clase de hoy?